La iglesia de San Jerónimo el Real, o los Jerónimos como la conocemos todos, ha estado ligada a los eventos importantes de la historia de Madrid y de España y por tanto de la América hispánica colonial. Ha servido como capilla real y es ahí donde se han coronado los monarcas españoles desde Felipe II. El origen estaba en el primitivo monasterio de San Jerónimo el Real, que fue fundado en 1436 por Enrique IV. Se cambió de emplazamiento, lo trasladaron los propios monjes de emplazamiento al actual debido a las continuas enfermedades que tenían por estar al lado del río. Su estilo inicial era gótico tardío isabelino, con elementos renacentistas, y se le atribuye el diseño del actual templo con dudas a Enrique Egas, pero a lo largo de su historia ha sufrido muchas variaciones con los cambios de tendencia y sobre todo por los daños importantes causados, por ejemplo, por la invasión napoleónica y la desamortización de Mendizábal. El actual aspecto corresponde a la última restauración acometida entre los años 2007 y 2011. Ahí fue donde se cambió de emplazamiento el cuadro de la comunión, de la última comunión de San Jerónimo, que estaba en el crucero al altar mayor, se cambió por el retablo de José Méndez. No se trata de hablar en este vídeo de la historia de los Jerónimos, ni mucho menos, que está llena de pinturas y de obras de arte importantes. Solamente me referiré a la obra de la Comunión de San Jerónimo, obra de Rafael Tejeo. El día de la misa de San Jerónimo y contemplando desde el coro el imponente cuadro de la última comunión de San Jerónimo, se me ocurrió contar brevemente algo de la historia de esta obra y de su autor. Este cuadro es un depósito del Museo del Prado, como otras importantes obras que están actualmente situadas en las capillas laterales, que son todas ellas del barroco madrileño. El cuadro estaba anteriormente situado en el crucero. Ahí ha ido a parar el retablo del siglo XIX neogótico, también de enormes dimensiones, que estaba en el altar mayor, que es obra de José Méndez y que fue realizado en 1855. Rafael Tejeo fue un pintor que había nacido en Murcia, concretamente en Caravaca de la Cruz. Se trasladó enseguida a Madrid y es un pintor que su obra está entre la tradición neoclásica y el romanticismo. Cultivó realmente todos los géneros, fue un excelente retratista, hizo grandes composiciones de cuadros de historia, composiciones religiosas y también cultivó casi todos los géneros que estaban de moda en el momento de la corriente romántica, como eran las escenas de costumbres, el paisaje o las vistas urbanas. Llegó a ser pintor de cámara de Isabel II y al final de su vida pues fue víctima de los prejuicios del gusto de la crítica en ese momento y su figura llegó casi a caer en el olvido. Aquí podemos ver tres cuadros, uno de historia, la batalla de la Pitas y Centauros, que está en el Museo del Prado, es una gran composición de historia, de tradición absolutamente neoclásica, un cuadro religioso como es esta Virgen del Jilguero, que adquirió el Museo del Romanticismo en 2007, y este retrato de niña que está en el Museo del Prado, donde podemos ver la tradición en el retrato heredera de Goya y Esteve,
el interés que él pone en el juego de manos, la delicadeza para captar el rostro y la gestualidad, la atención a la moda y a las telas de ese momento romántico. En el año 2019 tuvimos oportunidad de ver una excelente exposición que reunió mucha obra de este artista en el Museo del Romanticismo. Y fue importante porque, a pesar de haber cultivado todos los géneros, no fue un pintor muy prolífico. Rafael Tejeo, como otros artistas españoles del siglo XIX, viajaron a Roma para estudiar las fuentes del Renacimiento y del Barroco italiano. De las tres escuelas pictóricas italianas del Barroco, la veneciana, con la herencia de los artistas Tiziano, Tintoretto y Veronés, caracterizada por el uso del color, la napolitana, representada por Caravaggio, y los artistas que le siguieron, como Caracciolo, Mattia Preti o Nuestro Rivera. Estaba la tercera escuela, la boloñesa y romana, caracterizada por su clasicismo. En esta escuela es en la que se basó Rafael Tejeo para algunas de sus composiciones religiosas y de historia. Se basó en un cuadro con el mismo tema de la Comunión de San Jerónimo que había realizado Agostino Carracci y que luego reinterpretaría otro artista de la misma escuela boloñesa, Domenico Zampieri, llamado Il Domenichino. Giovanni Lanfranco, otro artista de esta escuela, le tacharía de plagio. Son realmente dos composiciones muy parecidas por la actitud de los personajes y sobre todo también la arquitectura de fondo con ese arco de medio punto y los ángeles danzantes. Rafael Tejeo lo reinterpreta de otra manera. Ocupa las 3/4 partes del lienzo un rompimiento de gloria que se puede apreciar perfectamente y desde el mejor lugar, desde el coro. En este rompimiento de gloria aparece la figura de Cristo con una túnica roja que se corresponde después también con el rojo de la túnica del San Jerónimo. Una serie de ángeles y ángeles músicos danzantes ocupan esas 3/4 partes del lienzo. En la parte de abajo aparece el tema que se representa, en el centro San Jerónimo con su símbolo, que es el león, símbolo de las escrituras, que aparece debajo del asiento. En la parte de la izquierda aparecen una serie de monjes que le traen la comunión vestidos a la romana, y a la derecha aparecen otros monjes vestidos con túnicas, con hábitos del siglo XIV y otros personajes. Toda la composición, todo el lienzo tiene una tonalidad general de entre ocres, amarillos y blancos. El cuadro fue encargado y creado para el lugar donde está actualmente, para el presbiterio. Después no debió gustar porque cambió el gusto del neoclasicismo a la corriente romántica y se retiró. Y se colocó, ha estado muchos años, como hemos dicho anteriormente, colocado en la parte izquierda, donde está el retablo de Méndez, que es el que se colocó en el presbiterio detrás del altar mayor. Ahora, después de la restauración última, se ha colocado en su sitio, para el lugar donde fue creado. Sigue siendo depósito del Museo del Prado y ahora pues luce ahí en este lugar espléndidamente.
La iglesia está llena de pinturas y esculturas, pinturas del barroco madrileño, casi todas depósito del Museo del Prado, que merece la pena analizar en otra ocasión. Muchas gracias.